siempre caer en la misma piedra. De dónde venimos es parte de esa piedra que nos encontramos todo el rato en el camino. Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de PodTwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a abordar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra práctica diaria con pacientes, junto a profesionales que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis, somos Necesito Terapia, una asociación que da acceso a psicoterapia a personas que no tienen recursos, porque la salud mental es un derecho fundamental y no un privilegio. Hoy vamos a hablar sobre por qué algunas personas fallan más a elegir pareja que una escopeta de feria. Vamos a hablar de por qué a algunos todas las parejas les acaban saliendo rana. El cómo elegimos pareja tiene muy poco de azar y la psicología tiene mucho que decir acerca de cómo y por qué elegimos ciertos tipos de parejas. Y para ello tenemos una profesional de infarto que tenía muchísimas ganas de que nos visitase hoy, Marta de Prado, bienvenida. Mil gracias, un honor absoluto para estar que, contigo hombre, aquí hoy. El honor es nuestro, ya os lo voy a decir, ¿no? Que yo creo que vamos a salir muy diferentes después de escucharte. Para aquellos que no la conozcáis, Marta es doctora en psicología, es experta en psicoterapia y en intervención forense, ¿no? Sobre todo con víctimas de violencia y de trata. También has dedicado muchísimos de tus esfuerzos en investigación a este tema. Además es doctora cum laude, que tenemos que decir, ¿no? Esto que quede bien reseñado. Y además hiciste tu doctorado acerca de las víctimas de violencia y de trata, que yo espero que luego también nos puedas hablar sobre esto. Iremos a ello. Bueno, eres docente en muchísimas universidades, también una gran divulgadora, que bueno, luego nos dices dónde podemos seguir en redes también, que eres muy activa. Y también os quiero traer hoy, ¿no? Que Marta es autora de este maravilloso libro, ¿no? De cómo te relacionas en pareja. Yo creo que luego nos vas a poder ir desgranando todo el saber que contiene este libro, que es maravilloso, no lo podéis perder. ¿Qué tal, Marta? Divina, encantada de estar aquí. No hay más que vernos, ¿no? No hay más que vernos. Yo tenía muchas ganas, sabiendo tu recorrido, además de que vinieses, porque yo creo que a la hora de entender cómo nos relacionamos en pareja, qué patrones seguimos, ¿no? Porque, como he dicho antes, hay muy poquito de azar a la hora de relacionarnos, y sobre todo cuando parece que pareja tras pareja las cosas nos van saliendo mal, ¿no? Ahí hay que empezar a indagar. Y es verdad, además, que es un tema que nosotras tratamos mucho en terapia y que aflige y que genera mucho dolor en muchas personas, ¿no? No, sin lugar a dudas. Además es como la sensación de siempre caer en la misma piedra, sí, ¿no? Y dicen eso de el hombre es el único animal que cae siempre en la misma piedra. ¿Por qué? Yo creo que nosotras somos expertas en pensar en piedras, ¿no? En por qué hay piedras en ese camino que necesitan ser pensadas y por qué esa persona no las ve. Y es que está incapacitado de alguna manera para verlos, si no, no caería todo el rato en la misma piedra, ¿no? Claro. Y ahí hay que dibujar mucho un futuro prometedor, de alguna manera, desde ese análisis de pasado, porque de dónde venimos es parte de esa piedra que nos encontramos todo el rato en el camino. Claro, es decir, siguiendo esa analogía que tú haces, es que no es que siempre, de pronto, fortuitamente yo me cruce en esa piedra, no es que inconscientemente estoy buscando esa piedra y estoy volviendo a llamarla una y otra vez, recreando pues cosas que han salido mal en el pasado muchas veces. Eso es, a veces uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Y yo digo, ¿por qué la necesitas? ¿No? ¿Qué hay en ese funcionamiento tuyo que te lleva a equivocarte siempre con lo mismo? Y hay que pensar en eso, en por qué necesito repetir ese patrón que hay en mí que hace de mi identidad esa fortaleza al encontrarme con la piedra. Y es que a veces no sabemos pensar distinto y quizás ahí, ojalá hoy el programa nos sirva para eso, ¿no? Para tomar perspectiva, para decidir que queremos pasar un ratito pensando en nosotros y en por qué esa piedra está en el camino. Y además, en relación a esto, porque no sé si te pasará a ti, yo veo muchos pacientes, ¿no? Que vienen después de pues muchas relaciones
tóxicas, tormentosas o de abandono, ¿no? De maltrato, con una sensación de indefensión muy grande, con una sensación de bueno, es que no puedo salir de esto, ¿no? Es que yo soy así, es que yo siempre acabo así, ¿no? Y yo creo que nuestro papel es bueno, ayudarles a pasar de ser víctimas, ¿no? a supervivientes de algo y sobre todo a tener un papel activo a la hora de elegir. Eso es, fíjate, yo me gusta mucho trabajar sobre la idea de capacitarnos, ¿no? Tú decías la indefensión que nos lleva a iniciar casi todas las frases desde el no puedo. Pero ¿cómo que no puedo? ¿No? Trabajemos desde el cómo puedo dejar de repetir el mismo sistema, cómo puedo salir de esta repetición que me lleva al sufrimiento, que me lleva a la parte depresiva, que me lleva a la sensación de niebla emocional. Y el problema es ese, que es que uno se siente incapaz de salir de ahí por ese aturdimiento que tiene, bueno, pues su incapacidad de pensar. Tienen la sensación de que no pueden controlar, ¿no? Los psicólogos hablamos mucho del locus de control interno, ¿no? Que es eso de coge las riendas de tu vida, hazte cargo, ¿no? Y en esto muchos dicen, si es que yo no sé qué hacer. Claro, no sé qué hacer porque de alguna manera todavía no lo he aprendido, no lo he podido pensar, ¿no? A veces uno dice, yo soy capaz de conducir un coche porque he visto a mi padre conducir un coche. No vas a aprender hasta que no te pongas a conducirlo, ¿no? Y quizás en las relaciones de pareja sucede eso. Uno se pone a mirar y dice, yo quiero tener una relación como esa. Pero ¿cómo se llega ahí? Pues se llega desde verte, ¿no? Desde conocerte bien, desde ahondar en ti y desde ahí empezar a aprender a cómo quieres relacionarte en pareja. Y como decíamos antes, ¿no? O sea, desgraciadamente, pero es que el ser humano es un ser de costumbres, ¿no? Y no buscamos lo bueno sino lo familiar, desgraciadamente, ¿no? Y tenemos esa capacidad, ¿no? de reactivar o de encarnar aquello que se nos ha enseñado en el pasado. Y si las cosas no han ido lo suficientemente bien, como pasa en muchos casos, vamos a repetir patrones disfuncionales. Tenemos que aclarar aquí que estamos además adentrándonos en un terreno, bueno, para mí maravilloso, para ti también, como es el psicoanálisis y la teoría psicodinámica, ¿no? Que también queríamos abordar esto, que es algo que en España en concreto, ¿no? En cuanto tú mentas el psicoanálisis, no tanto quizá el abanico, ¿no? de lo psicodinámico, pero la gente a veces se asusta. Se asusta un poco, ¿no? Sí, dicen, no es ciencia. No es ciencia. Bueno, podríamos hacer un capítulo entero sobre lo que es ciencia y no, y sobre lo que es la ciencia empírica y que la psicología no pertenece únicamente ahora al campo de las ciencias naturales, ¿no? Y que el psicoanálisis, por supuesto, es ciencia, hay mucha evidencia. Lo que pasa es que no cuantitativa y no la propia de las ciencias naturales, pero que yo creo que el valor que también nos trae Marta es su capacidad de hacer el psicoanálisis muy accesible, ¿no? Y que esa es la idea de hoy, pero que todo lo que vamos a estar hoy trabajando tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con entender el pasado que está activo en el presente. Eso es. Bueno, primero hablemos un poco de psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis no es tumbarse en el diván, hacer asociación de ideas y tener a un psicoanalista en silencio en la zona de atrás, ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿no? Que nosotras, personas que hemos trabajado mucho para entender el psicoanálisis tan difícil de leer, tan difícil de entender, ¿no? Y que hemos necesitado de buenas manos, de profesionales, de supervisores que nos han acompañado, de alguna manera nos han puesto en el relevo de hacer accesible el psicoanálisis, ¿no? Fíjate cómo el apego, por ejemplo, tiene su origen en el psicoanálisis. Claro, en John Bowlby, que es decir, él pertenece a la escuela de las relaciones objetales, tal ¿no? cual. Británica. Exactamente, ¿no? Y de esto sí se habla. Parece como si no fuera psicoanálisis, y lo es, ¿no? Quizás hoy todo lo que ya estamos hablando es psicoanálisis y la gente tiene que aprender, ¿no? A entender que ese psicoanálisis es la capacidad de pensar en el pasado para aprender y de alguna manera que ese aprendizaje sirva para hacer un futuro con un sentido mejor, ¿no? Que nos haga ser más felices, conectar más. No es tanto revolver. No es revolver. No, y que no es hablar del inconsciente en unos términos tan oscuros, ¿no? O tan poco comprensibles, sino, bueno, pues la idea básica de que vamos aprendiendo una serie de cosas desde que estamos ya en el útero materno y muchas veces nos tenemos que pasar el resto de nuestra vida o de media vida desaprendiéndolas, ¿no? Porque esos patrones se quedan ahí grabados a un nivel, podríamos decir, inconsciente. Claro que sí. Y nos traen muchos problemas. Eso es. Y muchos regalos también. Sí. A mí me gusta mucho trabajar sobre lo que sí
tenemos fuerte, ¿no? Porque al final eso nos hace ponernos en esa posición de capacidad, ¿no? Que decíamos antes, del cómo puedo, pues desde mi parte fuerte. Claro. Pero bueno, vayamos a bucear un poquito, Vamos, venga, vamos a bucear. ¿Qué nos van dejando, ¿no? Esas herencias que tenemos, ¿no? Esos aprendizajes de vida. El psicoanálisis habla mucho de esos padres, ¿no? Pero ¿qué es eso de analiza cómo fue la relación de tus padres? ¿Cómo se hace eso? Claro. Fíjate cómo se quisieron, cómo se mostraban el amor entre ellos, cómo te incorporaron a ti en esa relación de amor que había en ellos. Y eso va a hacer mucho de cómo vamos a entender las relaciones de pareja. Por eso hay tanta gente que dice, yo quiero una relación como la de mis padres. Y otros que se espantan y dicen, yo no quiero nada que se parezca a la relación de mis padres. Cuidado con esos. Porque los que no quieren nada que se parezca a la relación de sus padres, ¡zasca! Allí que caen, ¿no? En una relación que repite, lógicamente, patrones. Pero fíjate, en ese desarrollo evolutivo yo he trabajado mucho sobre el impacto que tienen los hermanos. Uh-huh. Porque ya no es mis padres como modelo de pareja, que pueden ser un regalo o no, sino que es que los hermanos es la primera relación de par, de pareja que tengo. Siempre y cuando los hermanos se lleven poca distancia de edad, ¿no? Y desde ahí nos vamos a diseñar mucho en cómo nos vamos a relacionar luego en nuestras parejas adultas a nivel afectivo, pero también con compañeros de trabajo, con amigos, ¿no? En nuestras relaciones de iguales. Qué importantes son los hermanos. Si tú tienes una relación de rivalidad con tus hermanos, seguramente rivalices en pareja y eso no hace equipo. Si tú tienes una relación de protección con tu hermano, seguramente vayas a intentar tener relaciones de protección con tu pareja. Y eso no va a ser una buena pareja. Ahora, después lo veremos, ¿no? De manera que creo que es importante también que uno se repiense en eso, ¿no? En mi relación con mis iguales, con mis hermanos. Los que no tienen hermanos, bueno, pues con sus primos, con los más allegados, ¿no? Donde hay ese amor, sí o sí, porque pertenecemos a la misma familia, porque no recordamos nuestra vida sin nuestros hermanos, ¿no? Y cómo desde ahí nos vamos haciendo y nos vamos desarrollando. Claro, y además es que es muy interesante lo que cuentas, porque yo creo que es como un castillo de naipes, ¿no? Algo que está perfectamente engarzado. La relación con los hermanos muchas veces tiene unas peculiaridades para cada persona y muchas veces se engarza o responde también a cómo era la relación entre los padres, bien por mimetización o también por compensación, ¿no? ¿Qué se compensaba en esa relación o qué estábamos aplicando? Yo veo muchos ¿no? hermanos en terapia que compiten mucho o que están continuamente peleando, pues también porque, claro, ven ese modelo de relación entre los padres, ¿no? O otros que más bien sobreprotegen, pues porque hay una situación de abuso o de maltrato, aunque sea psicológico, ¿no? En casa. Eso es, sí, dentro del trabajo que hacemos en terapias familiares, ¿no? Vemos tantos movimientos en esos sistemas que casi yo diría, ¿no? Qué importante es que recordemos a los oyentes que cuando uno solo de los miembros del sistema familiar modifica algo, todo el sistema se modifica. Qué importante es, ¿no? Porque fíjate que hablábamos antes de indefensión, pero fíjate el poder, que es cómo puedo transformar incluso todo ese sistema familiar porque uno de los miembros decide empezar un trabajo, ¿no? Personal, un proceso de cambio. Y sin lugar a dudas, sí, claro, hay situaciones muy complicadas en algunas familias, ¿no? Y los hermanos ahí suelen hacer un paquete, un pack, ¿no? Excepto aquellos que quedan secuestrados por alguno de los vínculos con los padres, que sin lugar a dudas generará complicaciones importantes a nivel futuro en pareja, desde luego. Y para los que nos estáis escuchando, yo no sé si te lo encontrarás tú en terapia, ¿no? Pero muchas veces cuando empiezas a preguntar por ¿y qué tal tu familia, ¿no? ¿Y cómo eran tus relaciones con tu hermano, con tu hermana, con tus padres? Genial, todo genial, maravilloso, sí. ¿No? Yo me río normalmente, cuando es todo maravilloso, me río para adentro como, bueno, ya veremos, sí. ¿No? O sea, bueno, pero qué bonito también, ¿no? Sí. Poder pensar genial, porque esos son los mecanismos de defensa que ayudan a pensar que todo genial, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que al final, o sea, volvemos a esta premisa de que es lo familiar, es que para cada uno de nosotros ha sido familiar. Más allá de lo bueno o malo que haya podido ser, es lo familiar, ¿no? Y lo relevante no es ir más allá del bien, todo genial, como mecanismo de defensa, yo creo muchas veces, y empezar a afinar, que eso es lo que hacemos en terapia, empezar a afinar
oye, ¿cuál ha sido, ¿no? Esos hilos, esas alianzas inconscientes también que hemos establecido, que se han establecido, esas carencias, esas heridas y también esas cosas que sí han estado, ¿no? Esas cosas que sí me llevo, ¿no? Pero en este caso, y a la hora de entender, oye, ¿por qué a veces tenemos unos patrones problemáticos de elección de pareja? Tenemos mucho trabajo a la hora de entender las heridas afectivas que arrastramos de estos vínculos entre nuestros padres y también con nuestros padres, ¿no? Eso es. Yo, fíjate, creo que sería bueno que aquellos que nos escuchan piensen un poco en esa pregunta que les haces, ¿no? ¿Y con tu familia qué tal? Bien. Vale, pero siéntate a pensar. Coge un folio, 2, 3, extiéndelo sobre la mesa. Haz una línea de tu vida, desde que naciste hasta ahora, y marca los hitos, esos momentos importantes que tú sientes que han marcado tu vida, que han significado algo importante en ti. Y ahí uno toma conciencia, porque en perspectiva general uno dice, genial, ¿no? Pero ¿y si me acerco un poquito? Todos tenemos microtraumas, todos tenemos cositas que resolver y desde ahí es importante tener el tiempo para pensarnos, ¿no? Qué importante sería dedicarle todos los días un ratito a pensarnos, aunque sea mientras vamos en el coche escuchando este podcast. Muy bien, así me gusta, así me gusta. ¿No? Y aclarar además que muchas personas cuando entran a terapia dicen, y les preguntas, ¿no? Por cosas difíciles que les han pasado. No, yo no tengo grandes traumas. Bueno, vamos a aclarar que existen los traumas con T mayúscula, que pueden ser, ¿no? Accidentes, situaciones en las que nuestra integridad física pues ha sufrido un peligro, pero están los más comunes y muchas veces los más insidiosos, los que más nos erosionan, que son los traumas relacionales, ¿no? Y esos es difícil, ¿no? Llegar a cierta edad adulta y haber escapado y estar indemne de ese tipo de traumas. Sí, porque al final el trauma relacional tiene mucho que ver con el contacto afectivo y todos estamos en permanente contacto con otros. La única manera de no traumarnos en ese sentido es encapsularnos, encerrarnos en nuestra burbuja y si hay algo que es traumático, es justo eso, claro. ¿no? ¿Cómo les explicamos a nuestros oyentes qué es un trauma relacional? ¿No? Porque la palabra trauma yo creo que les resulta muy, muy etérea a muchas personas, ¿no? Bueno, fíjate, yo quizás en todos estos años trabajando con trauma, que casi es de lo que más veo, ¿no? En psicoterapia, te diría que es todo lo que duele y da igual lo que sea. Lo importante es el impacto en tu sufrimiento. Si te has pinchado con una espina de rosal y para ti eso ha generado mucho sufrimiento porque te has sentido inútil, va a ser trauma, porque te hace sufrir. Entonces no es tanto lo que sucede, no es tanto cómo lo ven los demás, es cómo lo ves tú, ¿no? Y en ese sentido, al final creo que el trabajo nuestro es no juzgar desde lo que ha sucedido, ¿no? Sino desde el cuidar esa parte de lo que duele, ¿no? Y en las relaciones duele todo y cura mucho la propia relación, ¿no? Quizás ahí cuando uno se queda estancado, la sensación de no voy a poder avanzar a partir de esto que he vivido con X persona, eso va a generar un trauma. Lo que es importante desde ahí es tener esa capacidad de salir de esa situación, ¿no? Yo siempre digo que las cosas que más curan son las relaciones afectivas estables y seguras. Tener un buen amigo, que en un día que has discutido con tu pareja te invita a tomar un algo o a dar un paseo y charlas y te hace pensar distinto, eso cura. Cuando estás revuelto porque has tenido una mala noticia y vas a casa de mamá y te hace unas croquetas, eso cura, ¿no? Todas las relaciones afectivas curan, es lo que más cura, es lo que debemos buscar. Por eso hay algunas personas que cuando se encierran, eso que dicen, es que estoy pachuchita, no quiero salir, o es que no he tenido una buena semana, este fin de semana no quedo, cuidado, porque lo que tenemos que buscar es el paracetamol de la vida, que son las personas que nos quieren, ¿no? Y fomentar y trabajar para tener unas buenas relaciones afectivas. Sí, yo creo que eso está en el centro de la salud mental, del bienestar, de la plenitud. Y en relación a esto hay una frase que a mí me enseñó Clara de Cendra, que es otra psicóloga maravillosa, que es que enfermamos de las relaciones que tenemos y curamos en relación, que además es el principio básico de la psicoterapia. Es decir, no nos podemos hacer psicoterapia a nosotros mismos porque el principio es relacional, es básico. Igual que un terapeuta ayuda a sanar, un buen amigo, una pareja, ¿no? Pero curamos en relación, no hay
no hay otra manera, ¿no? En cuanto a las heridas afectivas. Fíjate que yo siempre digo, ¿no? En los cursos que doy, en supervisiones, digo, yo es que quiero a todos mis pacientes. Y me dicen, ¿pero cómo es eso? Esto no puede ser, ¿no? Y es que es real. Es que eso, ¿no? Curamos en relación. Y creo que desde esa perspectiva de amor, ¿no? De cuidado, de acercamiento, podemos hacer muchos cambios, ¿no? Lo que se llaman las experiencias emocionales correctoras. Es decir, gracias a estar en una buena relación de cuidado, somos capaces de curar esas heridas, ¿no? Esos traumas. Y eso se hace también dentro de una pareja. Una buena relación de pareja ayuda a curar heridas. Sí. Lo preocupante en eso es cuando la relación de pareja busca que de alguna manera solo cure heridas de un lado. Ahí no. ¿No? Porque las relaciones, como yo digo, son por porcentajes. Vamos al 50%. Claro, ¿no? recíprocas. La reciprocidad es una palabra mágica. No vale eso de tú me cuidas y yo me siento cuidado. No, tiene que ser a ratos, ¿no? Desde luego habrá momentos donde uno necesita más cuidado que el otro, perfecto, pero cuidado con esa sensación de que uno siempre protege más que otro, uno siempre mantiene, uno siempre salva, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Sí. Tenemos que ir ahí en esa relación de pares, ¿no? Sí, sí. Me ha gustado mucho la reivindicación que has hecho de la psicoterapia como algo afectivo. Vamos a ir avanzando, vamos a seguir centrando el tema, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que condiciona o delimita nuestra atracción hacia ciertas personas o hacia otras, ¿no? Vamos a meternos en el tema. Antes hablabas de no nos vamos a lo bueno, sino a lo conocido, ¿no? Entonces, ¿qué determina la famosa zona de confort, ¿no? Nos están diciendo todo el rato, sal de tu zona de confort. Oye, saldré si no es confortable. El problema es que la terminología está mal utilizada, ¿no? Porque el problema es cuando la zona de confort es disconfortable. Y desde ahí tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos parejas que nos meten en esa zona de confort disconfortable, ¿no? Muchas veces tiene que ver con esa forma en la que hemos aprendido de querer, ¿no? ¿En qué necesidades tengo yo cuando quiero a otra persona? ¿Qué deberíamos buscar? Relaciones de vínculo, de amor, de compañía, de proyectos juntos, ¿no? De reciprocidad, de equipo, ¿no? A mí me gusta el concepto de equipo y par, ¿no? Por aquello de ser iguales. Tú te imaginas en un partido de pádel, ¿no? Con un amigo donde tú sabes que la pelota que no das, sabes que tu compañero está detrás, o tú o yo, uno de los dos. ¿Qué más da quién? Lo importante es meterle tantos a la vida, ¿no? Tantos a la relación de pareja. Muchas personas entran en una relación de pareja, bueno, pues como cualquiera de los últimos partidos que hemos visto de Alcaraz, ¿no? De uno contra otro, que no va de esto, que la relación de pareja es que estamos en el mismo equipo, ¿no? En el mismo equipo con niveles iguales, ¿no? Como los pares de zapatos, par de zapatos, ¿no? ¿Te comprarías un par de zapatos siendo uno del 36 y otro del 42? Jamás, ¿no? Tendrían que ser iguales. Y escojo, te tropezarías. Exactamente, ¿no? Desde ahí tendríamos que intentar buscar relaciones centradas en ese vínculo, ¿no? En ese iguales, en ese yo para ti y tú para mí, en esa reciprocidad que hablabas, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que de alguna manera utilizan las relaciones. Y en ese utilizar yo les llamo inconscientemente, relaciones... o conscientes, tenemos de todos los tipos, ¿no? Yo creo que en terapia, es verdad, nos encontramos personas que tienen clara la instrumentalización. Sí, yo estoy con esta persona, ¿para qué? Me mantenga, para no tener que volver a casa de mis padres donde estaba fatal. ¿Para qué? ¿No? En ese para qué súper consciente. Pero luego tenemos esos otros movimientos inconscientes que están llenos de para qué. Los para qué más habituales que me he encontrado, y sobre eso tengo algunos estudios, son el mantenedor, que es, bueno, estoy contigo porque me mantienes en un buen nivel de vida, en un buen estatus, en una buena posición, donde no hay amor. No hay una conexión en relación afectiva, simplemente es una utilización de las dos partes, ¿no? Personas florero. Luego tenemos el protector, una relación protectora donde uno busca en el otro a un papá o a una mamá y uno se siente papá o mamá, ¿no? Porque siempre que hay un mantenedor hay un mantenido, hay un protector y un protegido. Exactamente. Y desde ahí es una relación donde es yo no voy a ser capaz, hazlo tú, te sigo, ¿no? Porque de alguna manera es mi autoridad por protección, ¿no? Y te voy a deber siempre eso.
voy a perder mi capacidad de pensar y el otro tiene el sobrepeso de tener que estar pensándolo todo. Porque fíjate qué duro tiene que ser, ¿no? Que siempre vemos a la parte como frágil, nos conectamos a ella, pero en psicoterapia vemos a muchas personas que sufren por tener que mantener, que sufren por tener que proteger, ¿no? Que contener emocionalmente al otro, sí. Y no se sienten escuchados, no se sienten vistos en su propia vulnerabilidad, Hay ¿no? mucho abandono afectivo también por parte de la víctima, ¿no? O sea, Sin lugar a que no dudas. sale de ese rol. Claro, porque es que no le interesa. Quiere ser víctima, se posiciona ahí, ¿no? En ese perfil donde no quiere darle la vuelta porque se ha acomodado. Es lo que los psicólogos llamamos victimización terciaria, que es me quedo aquí porque es lo que forma parte de mi identidad, ¿no? Yo ya no sé vivir sin ser víctima. De hecho, hay personas que te dicen, ¿cómo me ha podido decir esto mi pareja si cuando tenían 13 años me pasó no sé qué? Bueno, pero cuando tenías 13, ¿no? O sea, no nos quedemos enganchados en esa parte, ¿no? Entonces, como que desde ahí hay que superar, ayudar a superar, ¿no? Y luego tenemos el perfil rescatador, ¿no? Aquellos que se han sentido ayudados a salir de situaciones duras. Tú antes hablabas, ¿no?, de mi experiencia con víctimas de abusos sexuales, de víctimas de trata o de violencia de género. Y en eso me he encontrado mucho la necesidad de quedarse enganchados a las parejas que les han ayudado a salir de esas relaciones, ¿no? Como en una deuda eterna, en un agradecimiento eterno, pero donde falta lo esencial, que es que te quiero, ¿no? Y qué importante es trabajar sobre qué significa eso del querer al otro, ¿no? Porque en esa relación del para qué nos olvidamos del querer. Sí, pues qué bien. O sea, ¿y esto podemos leer una de tus investigaciones? ¿Tenemos acceso a...? Sí, en el propio libro de cómo te relacionas en pareja lo tenemos, y en mi tesis doctoral también aparece. Tenemos algunas publicaciones en congresos, los últimos de psicología clínica también hablábamos, o sea, que fuiste de esta capaz parte. de identificar y de formular. Sí. Claro, es muy interesante, ¿no? O sea, como al final vamos estableciendo, ¿no?, un patrón que viene de mucho más, de muy atrás muchas veces y emulamos ciertas situaciones, ¿no? Yo creo que hay un concepto que a mí me ayuda mucho, que es psicodinámico, que es como el tratar de ganar maestría o control sobre el trauma, ¿no? Porque cuando hemos vivido un trauma en la infancia, nos deja una herida profunda y el inconsciente busca resolver porque somos seres resilientes que quieren avanzar. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Y muchas veces es que inconscientemente nos vamos a poner en situaciones semejantes al trauma inicial que nos recuerdan inconscientemente a esa situación, pues, de un padre abandónico, de una madre hiperexigente, hipercrítica, por ejemplo, ¿no? O situaciones de más violencia. Y entonces inconscientemente elegimos a una pareja que nos ayuda a emular esa situación para ver si esta vez, y solo esta vez, la situación cambia. La realidad es que eso va a acabar como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Así que no lo intentéis. Tal cual. No hay ninguna necesidad, ¿no? No, sale mal. Fíjate, yo lo que veo mucho con las personas que han sufrido trauma es que están enfadados con su trauma. Que están en contra del que lo quieren esconder. De hecho, muchas personas nos vienen, ¿no?, con traumas infantiles negados, olvidados, ¿no?, escondidos, y que a base de meses de terapia de repente van recordando. Un día en concreto despiertan con un conocimiento de sí mismos que no tenían porque lo habían metido en una cajita. Y los traumas no hay que esconderlos, no hay que negarlos, hay que quererlos. Una vez más, la parte que más nos duele es la que más atención necesita. Claro, es habitual que nos encontremos personas diciendo, ¿pero por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir de esta ansiedad? ¿O por qué en este momento me altero, ¿no?, de esta forma? Bueno, cuídalo, no preguntes por qué, ya está, ¿no? Llora nuestro trauma, abrázalo, recógelo, acúnalo, aliméntalo, límpialo, atiéndelo, ¿no? Porque negar el trauma en nuestra sociedad va muy deprisa, quiere resolver rápidamente. Estamos en una sociedad hipermedicalizada que ayuda a negar el trauma. Y está bien, a veces nosotras mismas, ¿no?, nos apoyamos de compañeros psiquiatras que nos echan una mano en un momento, en una situación concreta de la psicoterapia que necesitamos, sin lugar a dudas, ese apoyo. Pero cuidado con negar que esto existe y que solo con medicación curará, porque la medicación solo anestesia, pero el trauma está ahí, ¿no? Y de alguna manera sangra, pide a gritos, y lo suyo es
quererlo, porque desde el amor curamos, ¿no? Y me gusta que reivindiques el tiempo, ¿no? El tiempo que, es decir, la psicoterapia lleva mucho tiempo, bueno, y más bien, o sea, es decir, nadie cura en línea recta. Esto es una frase que me gusta mucho de Edith Eger, que es la autora de un libro fantástico que os recomiendo, de paso, que es La bailarina de Auschwitz. Y ella dice esto, ¿no? Ella además, ella vivió en sus propias carnes el trauma del Holocausto, ¿no? Y ella estudió mucho en Estados Unidos después acerca del trauma y dice eso, nadie cura en línea recta y además lleva mucho tiempo, ¿no? Aprender, como tú dices, a vincularse pues con esas heridas. Y es que muchas veces cuando sacamos lo peor de nosotros en una relación de pareja o en una discusión, en el fondo tenemos que bucear en lo profundo, en esas heridas o en esas necesidades no cubiertas, ¿no? Que estamos expresando de una manera tan disfuncional. Eso es, al final muchas veces dices, ¿qué es lo que se ha activado en esta discusión? Seguro que a todos nos ha pasado, ¿no? Que un día por una tontería, ¡pah!, aquello estalla, ¿no? Y de repente tenemos la sensación de, he perdido el control. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado ese día? ¿No? Y seguramente hay cosas ahí que se están movilizando. Qué importante, ¿no? Es tener también al lado un compañero, una compañera de vida que nos ayude a pensar, que nos diga, mañana lo hablamos, ¿no? Tranquila, tranquilo, reflexiona, pospongamos, no hace falta hacerlo todo ya, hoy, ¿no? En esa velocidad de vida, ¿no? Alguien no reactivo, alguien que no nos haga de espejo. Yo creo que es fundamental y luego vamos a hablar más de esto, ¿no? Pero alguien que no sea complementario, ¿no? Que con quien no choquemos diametralmente. Eso es. Marta, ¿cómo podemos detectar, ¿no?, estos red flags, estos signos de una relación tóxica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a ver, ¿no?, cuando esos primeros signos o esos signos más evidentes, ¿no? Fíjate, antes casi de entrar en la relación tóxica, vamos a pensar en nosotros como alguien que fomenta o no esa toxicidad, ¿vale? Yo siempre digo que podemos subir varios escalones. Cuando tú conoces a alguien, lo primero que haces es divertirte, ¿no? Te apetece un montón pasar tiempo con esa persona, ratos incesantes, y lo que sucede siempre es que dices, qué divertido, ¿no? Qué interesante, cómo me gusta. Poco a poco, eso cada vez te apetece más. Hemos pasado de divertirnos a apetecernos. Cuando nos apetece nuestra pareja, entonces la buscamos, estamos intentando tener cada vez más contacto y aquí nos deberíamos quedar. Yo llevo 20 años con mi marido y mi marido me apetece. Pero cuidado, porque cuando pasamos al siguiente nivel, que puede ser necesitar, por romántico que parezca, nos estamos intoxicando. Tú sabes la canción esta de los Ronaldo, que luego cantaron Aitana y Cepeda, ¿no? De no puedo vivir sin ti, no hay manera. Pues sí puedes y debes poder vivir sin tu pareja, ¿no? Lo importante es que te apetezca vivir con ella, pero que no la necesites. Y desde luego no subir al siguiente escalón que sería me obsesiona. Ya. Desde aquel punto es que tengo que saber dónde está, cómo está, quedar a todas horas. Tal. Entonces, que nuestras parejas nos apetezcan, ¿vale? Eso es lo que hará que la relación de primeras no sea tóxica. De manera que necesitar y obsesionarme ya está hablando de toxicidad, de dependencia, ¿no? Sí, sí. Y luego ya tenemos situaciones que realmente son pues tóxicas en cualquier relación, ¿no? La toxicidad de la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Esa parte que nos lleva a romper con nuestra autoestima, que de alguna manera nos hace cada vez más pequeñitos, que nos hace sentir que no tenemos una opinión válida, como que no podemos luchar o defender nuestras creencias, nuestros valores, sino que tenemos que obedecer a los que dice la otra persona. La violencia social es muy tóxica, el control que se tiene, ¿no?, sobre con qué amigos has hablado, a quién les has escrito. En nuestros adolescentes, seguro que tú lo estás viendo también en terapia, esto es terrible, sí, porque son auténticos espías de las redes sociales. Sí, el stalkeo. Madre mía, o sea, es como, he visto que sigues a no sé quién, que le has dado a me gusta a no sé cuál,
Y entre ellos incluso llegan en algunas relaciones de pareja, que esto me parece terrible, y ahí es donde tenemos que invertir mucho a nivel de educación, es que llegan a darse las contraseñas de sus redes sociales para poder ver los comentarios, los mensajes privados y demás, con lo cual, claro, nos estamos metiendo en un mundo, ¿no?, donde de alguna manera uno se hace mucho más vulnerable y normaliza. Te ¿no? diré que yo no lo veo solo en pacientes adolescentes, que lo veo también en pacientes adultos. En la violencia digital. Sí, fíjate. Sí, ese control exacerbado de la pareja a través de redes. Sí. Que hay auténticos profesionales de esto, ¿no? Sí. Es tremendo. Bueno, luego tendríamos, ¿no?, también las violencias que tienen que ver con cuestiones más físicas, y físico no quiere decir solo agredirte corporalmente, bofetón, ¿no?, sino dar un puñetazo en una puerta o dar una patada a tu animal de compañía va a ser también un indicador de riesgos en cuanto a la violencia, a esa violencia física, ¿no? Y nos estamos encontrando mucha violencia económica, porque qué difícil es, ¿no?, la economía en algunas relaciones de pareja, ¿no? Yo me encuentro situaciones, pues donde uno controla la economía del otro, donde se les da una asignación concreta o donde se cargan todos los gastos a la cuenta de uno de ellos, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta, ¿no?, de cómo se va desequilibrando la relación. Y volvemos al par de zapatos, que somos los dos del 40. No vale esta parte como de desequilibrio, ¿no? Hay violencia también en las relaciones sexuales, violencia que no necesariamente estaríamos hablando de agresiones sexuales, ¿no?, sino de esa violencia de o tenemos relaciones sexuales o habrá conflicto o discutiremos. Y entonces al final uno de ellos tiende a, pues vamos a cumplir, digamos, lo que se nos pide, lo que se nos solicita, no porque haya pasión, que es lo que tenemos que fomentar, ¿no?, sino porque hay como esa obligación. Entonces, fíjate cómo hemos visto, ¿no?, de repente como muchos indicadores de esa toxicidad que tenemos que estar como muy atentos, ¿no?, para poder intervenir en ella, ser conscientes, porque el problema, y lo vemos muchas veces en terapia, es que hay pacientes que tú les dices, pero esto es violencia, esto es toxicidad pura, y te dicen, la primera vez que oigo esto, ¿no? Como que en la vida hubieran imaginado que estaban sufriendo una relación de violencia. Sí. Sí, porque es muy insidioso. O sea, yo veo como dos vertientes, ¿no? La persona que igual efectivamente no ha tenido unos patrones disfuncionales familiares, pero sin embargo ha tenido la mala suerte en este caso, ¿no?, de encontrarse con alguien y de recrear, ¿no?, pues a lo mejor por problemas de autoestima, recrear una situación de relación tóxica, pero es tan insidioso y te va dañando tanto que es como las ranas cuando las metes en agua caliente, ¿no?, que van pues acostumbrándose hasta que se mueren. En este caso no es tan, a veces sí, ¿no?, acaba en maltrato, o sea, acaba en muerte, ¿no?, las situaciones de maltrato y de violencia machista, ¿no? Pero veo eso y también veo la otra vertiente, que es, pues es que esto me es familiar. Ya. Se ha normalizado, ¿no? Claro, es que es que esta situación de abandono o esta situación en la que hay un control excesivo por parte de la pareja es a lo que a mí me han acostumbrado en casa y yo inconscientemente emulo esto, ¿no? Y lo busco. Fíjate, yo cuando doy algunas escuelas de padres, ¿no?, les explico de la importancia de aprender a soltar a los adolescentes, que nos da mucho miedo, pero que necesitamos de alguna manera ayudarles a explorar el mundo. Hay algunos estudios que hablan de cómo aquellas personas que han sido hiperprotegidas en el sistema familiar de origen, cuando buscan pareja, pasan de estar hipercontroladas por sus padres a estar hipercontroladas por sus parejas. De manera que lo que tú dices está tan normalizado que de alguna manera continúa solito, ¿no? Y luego está la otra parte también, que esta es curiosa, porque cuando se les ha soltado tanto, de repente encuentran una relación de pareja que les protege según su criterio, que en el fondo es que les controla, y lo que dicen es, fíjate, aquí sí que me quieren. Claro. Mis padres pasaban de mí
y ahora me encuentro con alguien que está pendiente, que me protege, que le interesa todo el rato dónde estoy, con quién estoy. Y entonces nos encontramos... Que solo quiere estar conmigo. Con lo cual es muy difícil, en definitiva, ser padres de adolescentes, ¿no? Porque necesitamos ahí estar todo el rato, como mucho en esa búsqueda del equilibrio, ¿no? De hasta dónde soltar, dónde retener, dónde poner esa contención, ¿no? Y cómo dar paso a un factor que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es ese paso que se inicia en la adolescencia, ¿no? Hacia la individuación. La individuación, ¿no? Que es ese volvernos individuos separados, autónomos, ¿no? Que tengamos nuestra propia identidad, nuestra propia narrativa de vida, nuestras propias identificación de nuestras necesidades, de nuestros afectos. Eso es un camino que se inicia en la adolescencia, que continúa al inicio de la edad adulta y que si no se fomenta por parte de los padres, que además conlleva bajar a los padres del pedestal, o sea, es decir, es duro, sí. Pero que si no se completa, va a hacer que no busquemos parejas, al final que nos fusionemos muchas veces con las parejas y no que partamos, ¿no? O sea, para que haya un nosotros tiene que haber un yo, eso es así, ¿no? Y muchas personas no lo buscan desde ahí. Claro, fíjate que antes hablábamos, ¿no? De divertirme, apetecer, necesitar y obsesionar. Quien no se siente querido por sí mismo, quien no ha trabajado esa individuación, se va a necesitar y obsesionar, porque uno no es solo es cuando está con otro, ¿no? De manera que ese trabajo que tú dices es que es fundamental porque es el que va a desarrollar una fuerte autoestima. De manera que si yo voy a pasarme toda la vida conmigo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, por los 100 y pico años que tú y yo vamos a vivir, fíjate qué importante es trabajarnos, tener una buena relación con nosotros mismos, ¿no? Estar bien conectados, no necesitar a otros, sino que nos apetezca y que si no estamos bien con nosotros, ¿no? Cuando pasamos un fin de semana en casa sin plan y disfrutamos. Hay gente que viene a terapia diciendo, es que si no tengo plan me voy a ver a mis padres al pueblo, ¿no? Y dices, pero quédate y disfruta de ti. Pero es que estar consigo mismos a veces genera muchísima angustia. Por eso cuando están en una relación con otro, la relación ya está desequilibrada. Porque hay una necesidad de manera inmediata, ¿no? Se están queriendo poco. Sí, bueno, y volviendo al trauma, ¿no? O sea, al final es la necesidad de estar en contacto contigo para no enfrentarme a mis propios fantasmas, ¿no? Y entonces eres como, sí, o sea, como esa, ¿no? esa defensa frente a mí mismo. Y cuando desapareces me desintegro, ¿no? Eso es. Pero fíjate, ¿no? Dices, encontrarme con mis fantasmas, pero también con mis fortalezas. El problema es que no estamos acostumbrados a ver nuestras fortalezas y tenemos muchas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a alguien delante y le admiramos de una manera brutal y esa persona siente que no entiende por qué se le quiere, ¿no? El otro día una paciente, 20 años, ¿no? Me decía, yo no entiendo por qué mi pareja me quiere si yo no me quiero. Ha tenido algunos intentos de suicidio antes de empezar su tratamiento y me decía, es que yo no entiendo por qué me quiere. Y yo la miraba y decía, pero si es que eres querible, pero tú no te quieres porque no te ves, ¿no? Qué importante es ponernos delante del espejo psicológico, no solo el físico, ¿no? Y querernos, ahondar en nosotros, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus talentos, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? De las relaciones afectivas, que son lo que más curan, ¿no? ¿Cuánta gente te quiere? Y si te quieren, es que eres querible. Analiza eso, ¿por qué te quieren, ¿no? Claro, el tema aquí, ¿no? Que nos metemos aquí en terreno pantanoso, es porque me recuerda justo lo que dices, ¿no? Me recuerda a una paciente, ¿no? Con la que estaba trabajando el otro día. O sea, ¿y si las personas que fundamentalmente me han tenido que querer no me han querido bien? ¿No? O me han hecho mucho daño, ¿no? Porque al final en situaciones no abusivas como tantas agresiones sexuales que vemos incluso dentro de la familia, de alguna manera hacen que uno rompa su sistema de apego. Bueno, pues para eso necesito terapia, ¿no? Para eso el trabajo individual en psicoterapia ayuda mucho, ¿no? A esa experiencia emocional correctora desde esos apegos que uno establece, ¿no? Desde nuestra perspectiva profesional y de alguna manera aprender a conectar con otras personas, ¿no? Claro. Desde luego hay daño, ¿cómo no? Y seguramente habrá mucha desconfianza en las relaciones. A nosotras en psicoterapia esos casos nos cuestan
meses que lleguen a confiar en nosotras. Pero ahí estamos, pico pala, porque queremos hacer ese trabajo, ¿no? Porque queremos ser experiencia correctora con ellos. Y desde ahí también, ¿no? Que las relaciones afectivas, a veces pedimos, ¿no? A las parejas, oye, que se venga alguna sesión en concreto, que vamos a trabajar sobre esto, que la pareja entienda qué es lo que tengo que hacer en estos casos, cómo puedo funcionar. ¿Quiere decir que esta relación va a estar desequilibrada? No para siempre, pero quizás sí en ese momento, porque la vida es una montaña rusa, ¿no? Bueno, pues cuando vienen turbulencias nos agarramos fuerte, gritamos un rato y luego ya nos volvemos a tranquilizar viendo los paisajes desde arriba, ¿no? Pues un poco en esa perspectiva, ¿no? Que creo que es importante el no quedarnos en como ya tuvo trauma, como ya tuvo una experiencia tan dura, va a quedar dañado para siempre, ¿no? No es así. Nosotros en psicoterapia vemos grandísimos procesos de cambio. No, absolutamente. O sea, es que funciona. O sea, al final, si algo sabemos, y esto sí que está completamente constatado, ¿no? Hay toneladas de evidencia científica, es que el apego se sana, se cambia, se transforma, y para bien y para mal, ¿no? O sea, que además ya no hablamos de un único estilo de apego, sino que es un modelo dimensional y dependiendo de con qué persona, ¿no? Por eso yo trabajo mucho con los pacientes también ¿por qué con esta persona de pronto te has empezado a obsesionar? ¿No? Si con a lo mejor otras parejas o con tus amigos, por ejemplo, no tienes este apego ansioso, no te está despertando, ¿no? Y de pronto esta persona te llama, te obsesiona. ¿Qué está recreando ahí? Por ejemplo, con una paciente, ¿no? que pues ha tenido una situación, una infancia muy dura con su madre, una madre que ha sido hipercrítica, que no... Bueno, pues que no ha sabido verla, no ha sabido, ¿no? Y pues le ha hecho comentarios tipo, podrías haber sido más guapa, ¿no? O sea, todo muy centrado, una madre muy centrada en el aspecto físico de ella, que ha hecho que ella esté, ahora de adulta, absolutamente centrada y obsesionada en su aspecto físico y muy tendente a acabar con personas muy narcisistas, ¿no? Para quienes ella acaba siendo un objeto. Tal cual. Entonces, bueno, estamos haciendo este trabajo, ¿no? Y en el que ella está aprendiendo a mirarse más allá de esas condiciones de valor que se le han impuesto, más allá de esa mirada tan fragmentada que se le ha dado en su infancia. Claro, pero fíjate, ¿no? Lo bonito que dices es como hacer ese trabajo personal de quererme. De quererme para que luego me quieran bien, ¿no? Pero qué importante es trabajarnos para querernos bien, ¿no? Verme completo, no fragmentado, ¿no? Es muy bonito este caso que cuentas, porque yo a esto le llamo el síndrome de Blancanieves, ¿no? Porque la madrastra, en este caso es la madre, ¿no? de tu paciente, decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino, ¿no? Y cuando es Blancanieves, va a cargársela. Porque esa madre tiene mucho daño, porque esa madre necesita ser ella siempre la que está por encima. Habitualmente los padres deseamos que nuestros hijos sean nuestra versión 2.0, siempre mejorados, ¿no? A nosotros, pero hay padres que no son así, que necesitan sentirse siempre por encima. Y eso hace que a nivel de autoestima haya mucha gente con daño, ¿no? Por eso el psicoanálisis es bueno, porque desde ahí desbroza, limpia, deja el jardín llano, ¿no? Para uno poder verse en toda su esencia, no en cómo es, no como me dijeron que yo era. Exactamente, ¿no? No desde unas miradas que a veces han estado distorsionadas, sino mirando más en lo profundo, en lo que es más verdadero en nosotros, que por eso a mí me gusta mucho establecer puentes entre el psicoanálisis y la terapia humanista, ¿no? Que va más a la esencia, a quien tú realmente eres, y a veces a cuestionar esas versiones, esas narrativas que se nos han impuesto, porque al final es que los padres, desgraciadamente, proyectan sobre nosotros, pues muchas veces todas sus mierdas, ¿no? O sea, así de claro. Sí, pero repito, pero lo bueno. más lo bueno, o sea, enganchémonos siempre a esa parte, ¿no? Porque si no, volvemos a ser víctimas. Sí. Es que mis padres, como me hicieron esto, como, bueno, ya. No, pero no, salgamos de ahí, de ese discurso. También hubo cosas buenas, enganchémonos a eso. Y si no fueron los padres, a lo mejor fueron los abuelos, y si no fueron los abuelos, ese profesor en el cole que te dejó un sello especial, que te dijo que tú ibas a poder, da igual, enganchémonos, ¿no? No, a esos otros y lo que mensajes. yo les digo a los pacientes en terapia, es decir, algo ha tenido que salir muy bien para que tú acabes aquí. Exactamente. ¿No? Para que tú estés aquí sentada o sentado hoy, ¿no? O sea, algo ha salido bien, desde luego. Eso es. Y luego que, oye, cuando uno se atreve a tocar la puerta de un psicólogo y a enfrentarse
habla de mucha fortaleza, porque es muy difícil, de hecho, estar en terapia, pero sí, efectivamente, fomentando oye, los traumas del pasado, las dificultades del pasado no te determinan, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano está condicionado de muchas maneras, pero no está determinado. O sea, Sí, la cuestión están no para está... superarse, ¿no? Los traumas están para superarse, para Exactamente. cuidarlos. Marta, entonces, ¿cómo podemos saber si estamos buscando una pareja desde una posición sana? ¿No? O sea, ¿cómo podemos saber, oye, que yo estoy buscándola desde lo sano, ¿no? Desde lo equilibrado? Bueno, creo que no es tanto el buscarla, sino que me la he encontrado, ¿no? O sea, tú puedes tener una actitud activa, estar en redes, salir a ligotear, puedes estar en esa actitud, pero lo que es importante es que no haya ni obsesión ni necesidad, como decíamos, que haya una búsqueda de alguien que realmente conecte en esa reciprocidad y que nos aporte algunas cosas que son fundamentales en la relación. Que no sea un para que me mantenga, para que me dé hijos, para que... No, ¿vale? Lo que vamos a buscar, fíjate, son pilares fundamentales, la admiración y el interés. Ese es uno de los importantísimos, ¿no? ¿Cuántas veces nos olvidamos de cuánto admiramos a nuestra pareja, ¿no? De preguntarle, de interesarnos. Y esto para los que hoy buscan pareja, pero también para los que están en relaciones de pareja, que a lo mejor están estancados, que sienten que la cosa no va más, pregunta, ¿qué tal te ha ido el día? Interésate, ¿no? Intenta buscar esos puntos de admiración porque en algún momento te enamoraste de esa persona, ¿no? Y si te estás enamorando, admira esa parte, ¿no? Admiración e interés, uno de los pilares fundamentales. Otro va a ser el compromiso de permanencia. Y eso no quiere decir de hasta que la muerte nos separe, ¿vale? Esto no nos confundamos, ¿vale? Lo que quiere decir es que me comprometo porque te quiero a permanecer contigo, a intentar sacar esta relación adelante, a luchar por, bueno, pues en esas crisis, por seguir juntos, a intentar solucionar todo aquello que nos vaya aconteciendo. Y si no sale bien, bueno, pues romperemos. Los dos decidiremos dejar de permanecer aquí. Un inciso en eso, porque yo sí les planteo a los pacientes una pauta y es que en discusiones o en momentos de crisis no se amenaza el vínculo, porque yo me encuentro mucho, ¿no? O sea, discusiones que además eso ya se va banalizando, ¿no? Me voy de casa, cojo mis cosas, se acabó esto, no se puede amenazar al vínculo porque al final estás traumatizando a la otra persona y generando un conflicto sobre un conflicto, ¿no? Desviando, entonces... No lo hagáis. No, porque además, o sea, puedes necesitar ese espacio. Puedes decir, me voy, pero mañana vengo y lo hablamos, porque necesito marcharme de aquí, necesito salir corriendo, ¿no? Y si esta relación se termina, será después de dialogarlo, eso es, de pensándolo pensarlo juntos, eso es, ¿no? Eso está muy asociado a esos vínculos que de alguna manera van aliados a las huidas, ¿no? Al yo puedo solo, la autosuficiencia compulsiva que llamamos, ¿no? El yo no te necesito, yo no me apeteces, no me aportas nada, no, o sea, llevas no sé cuántos años y no te apetece, no te aporta, no estás siendo capaz de ver el foco completo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, tenemos compromiso de permanencia. Y luego a mí me gusta mucho añadirle a la permanencia la pertenencia, ¿no? El pertenecer a este equipo, ¿no? El pertenecer a esta familia que estamos creando, el pertenecer a esta relación de pareja que en un momento determinado decidió juntos iniciar un camino, ¿no? Entonces, permanencia y pertenencia, admiración e interés. Y la última pata de nuestra banqueta va a ser la intimidad. Y la intimidad se tiene que llenar de pasión. Y yo sé que digo intimidad y pasión y la gente automáticamente se va a la parte sexual, que sí, que es fundamental, porque es la comunicación corporal. Pero también tenemos que pensar que nuestra pareja nos tiene que generar esa intimidad y esa pasión en la amistad que nos une. Porque decía Antonio Gala que las relaciones de pareja, que el amor es una amistad con momentos eróticos. Y es así, ¿no? La parte de amistad, que tu pareja sea de tus mejores amigos, de tus mejores amigas, a la persona que buscas cuando te pasa algo. Eso es, ¿no? Eso va a ser otro pilar fundamental. Entonces, cuando decimos, ¿cómo sé que estoy buscando una buena pareja? Bueno, pues cuando tengo estas 3 patas de banqueta, ¿no? Fíjate que si me falla una, que si no tengo compromiso de permanencia porque digo, pues me voy, te dejo, la banqueta se cae.
¿no? Porque con 2 patas ninguna banqueta se sostiene, ¿no? Si yo no tengo intimidad, pasión, si no me busco en esa conversación íntima o en esa relación sexual íntima, la banqueta se cae. Y si no admiro a mi pareja, al final es muy complicado, ¿no? Que sostengamos una relación durante largo tiempo. Sí, o sea, yo, vamos, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que están muy bien estos puntos para hacer una ITV, ¿no? O sea, cuando estamos conociendo a alguien o cuando ya llevamos años de relación, ¿no? Saber, ¿dónde estamos cojos? ¿Qué nos está fallando? ¿O qué está haciendo que me obsesione de más o que esté generando una dependencia o incluso que me agobie, ¿no? El estar en esta relación. ¿Qué pasa, no? Yo creo que es pues muy importante volver a estos puntos y entender, oye, ¿dónde está? Eso es. Y hasta qué punto también entender, que yo eso me lo encuentro mucho en terapia, ¿no? O sea, hasta qué punto nos estamos emparejando con alguien que realmente nos puede dar aquello que necesitamos, ¿no? O sea, porque también no todos tenemos la misma necesidad de proximidad, de intimidad. Siempre tiene que estar presente, pero hay personas que van a necesitar o que son más verbales o que son más, ¿no? O sea, esto de los Sin lugar a lenguajes del dudas. amor, ¿no? Sí. Y yo me encuentro muchas personas, hombres y mujeres, que bueno, que este típico cliché, ¿no? Que entran a la relación tratando de cambiar al otro. Además, eso engancha mucho, ¿no? O sea, yo voy a... ¿no? Ese drama del Salvador, ¿no? Yo voy a lograr que esta persona cambie. Eso es. No, tenemos que, en el fondo, ser muy pragmáticos en esto, ¿no? Y entender que desde el principio están asentadas esas bases. Es verdad que la oxitocina inicial no nos permite ver con claridad el estado de locura, del enamoramiento. esa locura transitoria. Pero oye, que si alguien no satisface del todo, no te recíproco en esas patas, pues hay que reflexionarlo, ¿no? Porque quizá ahí no es tu persona. Por más que no, es como, yo veo mucha gente que está como en ese juego de los niños pequeños de intentando meter un cubo en una estrella, ¿no? En un triángulo. Es que no casa, no casa. Y ves gente casada y con hijos, que lleva toda la vida empeñándose en esto y no. Pero ahí volvemos al inicio, ¿no? La importancia de pensarnos. Si yo soy capaz de pensar que el círculo no cabe en la estrella, seguramente no lo intento más. Claro. La cuestión es esa cabezonería a veces, pero, ¿no? Pero y previamente de yo que soy, una estrella, un triángulo, un círculo, a ver, ¿yo qué soy? O sea, eso va primero, ¿no? Eso o sea, entender sí. cuáles son mis necesidades emocionales, afectivas, ¿cuál es mi propósito en la vida, ¿no? ¿Quiero hijos, no quiero hijos? ¿Qué papel desempeña el trabajo para mí? ¿No? O sea, al final entender ese recorrido y saber cómo quiero que me quieran. Y eso uno tarda también en forjarlo, ¿no? Sí, porque primero me tengo que querer yo, ¿no? Y luego contar al otro quién soy y ver si el otro cuando escucha admira y le interesa, ¿no? Y está dispuesto a hacerte acompañamiento en todo ese camino, ¿no? Y que cuando tú escuchas esa otra parte de él o de ella, también conectar ahí, ¿no? A yo voy a acompañarte, yo voy a fomentar esa parte de ti. ¿Cuántas parejas vemos que se frenan el uno al otro en sus proyectos profesionales, familiares, ¿no? Y dices, cuidado, ¿no? ¿Cuántos pacientes vienen y dicen, no, bueno, esto que decías tú antes de quiero hijos, no quiero hijos, yo quiero hijos, él me ha dicho que no, pero bueno, a ver si al final le engaño. Pero es que eso es fracaso total, ¿no? Entonces, desde ahí qué importante es, párate, ¿no? Reflexiona, busca a alguien que tenga un sentido de vida similar al tuyo, ¿no? Que tengamos la sensación de estar como en casa, pero que casa no sea aquello de donde venimos, ¿no? Solo aquello de donde venimos, si de donde venimos es un lugar estupendo, y que hay mucha gente que sí, ¿no? Sino que casa es ese lugar donde nosotros con nosotros mismos conectamos bien, estamos tranquilos, nos sentimos seguros. ¿Cuánta gente viene a consulta y nos cuenta, llegar a casa es una tortura? Yo prefiero trabajar, ganas de que llegue el lunes, ¿no? ¡Qué horror! ¿No? Sí. Con lo bonito que es llegar a casa y encontrarte la sensación de chimenea encendida, ¿no? De hogar caliente, lugar seguro, donde se come rico, se descansa bien, ¿no? Donde uno siente que realmente puede desarrollarse bien, puede pensarse bien, ¿no? No hay miedo, no hay aturdimiento, no hay depresión, ¿no? Hay cuidado, hay amor. Y esto que tú dices me parece muy relevante
yo creo que especialmente con... O sea, hay que diferenciar las sensaciones a la hora de estar en pareja, sobre todo si uno tiene historia de trauma relacional, porque muchas veces esas mariposas en el estómago o esas sensaciones, ¿no? de amor, que es obsesividad, es dependencia, pues eso, ¿no? O sea, no son los mejores indicadores y en lo que hay que buscar, que yo creo que la gente que ha tenido relaciones tan turbulentas al final no entiende, ¿no? Muchas veces se dice, es que está todo como tan bien, tan calmado, no, o sea, quizá me aburro, quizá esto no es lo que busco, quizá no me hace sentir lo suficiente. A veces hay que quedarse ahí, ¿no? Porque ese es el buen indicador. Me siento seguro, me siento en casa, siento que no tengo que hacer grandísimos esfuerzos para ganarme el amor del otro. El problema es que hay gente, ¿no? que ha aprendido desde el inicio de sus vidas, ¿no? Que tienen que hacer grandísimos esfuerzos para ganarse el amor de sus progenitores. No, y que estar vivo es estar en la montaña rusa, ¿no? En vez de disfrutar un poco de las vistas. Claro. ¿Cuántas personas dejan sus relaciones porque dicen, es que hemos entrado en rutina? ¿Y qué pasa? No, pero si la rutina es de lo mejor que te puede pasar. Otra cosa es que sea una rutina que te arrastra, que te aburre. Que te anula. Exactamente. Ahí la cuestión también es importante, ¿no? El locus de control interno que decíamos antes. ¿Qué estás haciendo tú para que tu rutina no te anule, no te aburra, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás poniendo en marcha o te estás quejando? Es que nunca me dice que... ¿Y tú? ¿No? Que creo que en eso también es importante el empoderarnos, ¿no? Ponernos en esa posición de yo puedo hacer cosas para que las situaciones cambien. Sí. Sí, bueno, y responsabilizarte, ¿no? Y que el amor se construye. O sea, no es me he enamorado, me he casado o tengo hijos y ya esto funciona, sino que es una construcción continua, ¿no? Ay, cada día, sí, cada día, ¿no? Pues Marta, o sea, entonces... Estamos hablando aquí, ¿no? De una premisa básica que nosotras vemos y atendemos en terapia, que es posible cambiar aquello que nos atrae, ¿no? O sea, aquello que inicialmente nos atrae, nos gusta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos explicarles a nuestros oyentes cómo hacemos en terapia para cambiar estos patrones, para ayudar a las personas a elegir esta vez parejas de una manera más sana, ¿no? De una manera... Sí, yo creo que sería importante, ¿no? Que pudieran lo primero pensar qué es aquello que les atrae, que sienten disfuncional. Es decir, qué es zona de confort disconfortable. Desde pensarlo, entender de dónde me viene, por qué lo estoy necesitando, ¿no? Porque es real que hay una necesidad de caer 2 veces, o 3, o 5 en la misma piedra. ¿Por qué necesito ponerme en esa posición? Y desde ahí... quizás poner modelos, ¿no? Yo hay muchas veces que les digo, ¿cómo te gustaría que fuera, ¿no? Tus relaciones. Digo, fíjate en la gente de tu entorno, las que se quieren bien, ¿no? Películas. Es que hay gente que dice, que yo no tengo nada. Da igual, una película, una serie, cosas que pueden ser irreales, ¿no? Y desde ahí intentemos hacerlas tuyas, ¿no? Pero desde el pensarte, desde el identificar quién eres tú en ese proceso, ¿no? Es como hacer esa relación que tú esperas, hacerla tuya, ¿no? Y desde ahí no olvidarte que, como decíamos, el amor se construye cada día, ¿no? Entonces es fácil volver a caer y volver a caer y volver a caer. No pasa nada. Es que es como si no hubiera aprendido nada. Marta, he vuelto a caer en lo mismo. No pasa nada, que has aprendido un montón, ¿no? Desde ahí es como retomar, reenganchar para ir hacia ese camino, ¿no? Que tú necesitas en este momento de vida, ¿no? Que tú has diseñado, que tú has decidido que quieres tener, ¿no? Y ahí encontrar es un buen compañero de vida que de alguna manera decida que ese camino se parece al tuyo, ¿no? No son iguales, no son piezas de puzzle que encajan clac, ¿no? Yo a veces en terapia de pareja utilizo plastilina y les doy 2 trozos de plastilina de distintos colores y les digo, hazme una escultura de cómo es tu relación de pareja, ¿no? Y es alucinante cómo la una parte y la otra hacen cosas muy distintas, ¿no? Fíjate, recuerdo un caso en el que el paciente se ponía de un color y digamos, la representación de su pareja era otro que le abrazaba tanto que le hacía desaparecer. Era una bola azul con una bola amarilla que le recubría entero. El azul no se veía. Ese paciente no se estaba viendo, ¿no? Hay pacientes que dibujan o que hacen un churro, ¿no? Que hacen formas de churro. Ay, mi relación es un churro. Otros que son continentes, que hacen como un bolecito con bolitas dentro, que son la otra persona. Yo siempre digo que me encantan aquellos que hacen una bola de 2 colores. Se han amoldado.
se ven al 50%, pero sí han hecho un trabajo de amoldarse. No son piezas rígidas, 2 trozos de plastilina pegados, ¿no? Son una bolita de 2 colores donde se identifican bien, ¿no?, las diferencias de uno y otro, y que han hecho ese esfuerzo de abrazarse, de quererse y de amoldarse al otro, ¿no? Claro, pero que es súper importante lo que estás diciendo. O sea, no pierdas tu identidad, tu integridad, ¿no? Tu individualidad, que al final, bueno, sí, claro, tiene que haber una conexión y tiene que haber un espacio mutuo, pero no te fusiones con el otro, ¿no? Eso es. Fíjate, sobre fusiones también tengo algunos estudios, ¿no? Yo les llamo vínculos adhesivos. Desde el psicoanálisis se hablaba mucho de las vinculaciones simbióticas. No sé si tú recuerdas eso. Y las simbióticas eran unidas, sin más, ¿no? Y yo un día estudiando biología con mi hijo me pongo a revisar las bacterias y entonces habla de las bacterias simbióticas, las parásitas y las saprofitas. Y claro, nosotras que hacemos psicología con cualquier cosa, en la revisión de la biología, resulta que pienso que hay relaciones adhesivas, ¿no?, de pegatina, justo que cumplen los mismos criterios que las bacterias. Fíjate, los simbióticos son aquellos que los dos ganan estando juntos, pero que si uno desaparece, el otro desaparece también. Esto es terrible. Sí. ¿Os acordáis de Lola Flores? Y de Antonio Flores. Hombre. Antonio falleció 14 días después de Lola. Tenía una su hijo, relación... para quienes no lo sepáis, su hijo, que falleció de sobredosis. Sí. Tenía una relación simbiótica con ella. ¿Cuántas veces hemos oído, ¿no? El abuelito murió y la abuelita murió meses después porque murió de amor, murió de pena, ¿no? De pena. Esos son relaciones simbióticas, que es un no puedo vivir sin ti, ¿no? Son las bacterias que tenemos en la tripa, por ejemplo, ¿no?, en nuestros intestinos. Son bacterias simbióticas, viven gracias a nosotros y nosotros gracias a ellas, ¿no? Pero luego tenemos las bacterias, las saprofitas, que son aquellas que son descomponedoras, que hacen desaparecer al otro. Son vínculos que en ese estar pegados uno gana destrozando al otro. Fíjate, haciéndole desaparecer. ¿Cuántas personas hemos oído a veces, ¿no?, desapareció de su familia, su grupo de amigos no volvió a saber de esa persona? Bueno, sí. Pues ahí estaríamos hablando, ¿no?, de esos vínculos adhesivos, saprofitos, ¿no?, de desaparición. Y luego los parásitos, que son los que enferman, ¿no?, que es los que hacen sentir a una persona eso, pues con baja autoestima, depresivo, ¿no?, con esa parte de no soy capaz de salir adelante, ¿no?, en la indefensión de estar siempre enfermo, incapacitado para, ¿no? Pues ahí estaríamos hablando de una pegatina, de un vínculo adhesivo de carácter parásito. ¿Qué te parece madre esto? Mía, lo que aprendiste y lo que desarrollaste ayudando a tu hijo, ¿no?, a estudiar. Claro, y entonces, ¿cuál sería la clave, ¿no?, para cambiar estos patrones, para encontrar una unión en la que, como tú dices, ¿no?, o sea, ambos estemos... no desaparezcamos, pero sí que haya una unión, ¿no? Porque luego están estas relaciones también tan evitativas en las que prácticamente no hay vínculos de unión, de conexión, no vivimos juntos, sí. Y a lo mejor llevamos 5 años, no voy a los cumpleaños de tu familia, ¿no? O sea, que también no podemos caer en eso, ¿no? Hay muchas parejas que hacen lo que yo llamo carreras de relevos, ¿no? Yo te dejo el niño a las 5 porque me voy al gimnasio, porque luego tú lo bañas mientras yo hago la cena, porque tú. Entonces desde ahí dices, bueno, es que no somos equipo, ¿no? Sí. Entonces cuando tú dices, ¿qué necesitamos? Hacer equipo. Y un equipo que de alguna manera esté en esa reciprocidad temporal también, ¿no? Que de alguna manera encontremos esos espacios comunes y cuidemos esos espacios comunes con admiración, interés, con ese compromiso de permanencia y pertenencia. Que, por ejemplo, esto que acabas de decir, ¿no? No vas a los cumpleaños, no vives conmigo, no compartimos tiempo. Es que seguramente no hay compromiso de pertenencia, ¿no? Entonces, como que desde ahí creo que es que con todos estos tips que hemos dado, si nos ponemos a dibujar cómo sería una buena relación, al final pondríamos el foco, ¿no?, en que no haya un para qué, que no haya que lo que funcione sea un por qué, y que el por qué sea porque te quiero, porque quiero compartir contigo, porque te admiro, porque me interesas, porque tengo contigo un compromiso de pertenencia, de permanencia y porque me fascina la intimidad y la pasión que le ponemos juntos a las cosas. Y con eso tenemos el diseño de una relación, ¿no?, adecuada, positiva, de vínculo. Claro, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pensarnos, ¿no? ¿Qué tipo de relación estoy teniendo?
Y desde ahí no me vale el decir, bueno, pues como no cumplen los requisitos que están diciendo Inés y Marta, pues me voy. No, analízalo y ponte a pensar, ¿podemos hacer algo? Porque de verdad que hay tantas parejas que se quieren, pero no saben pensarse, que necesitan su espacio en las terapias de parejas que hacemos, ¿no? Donde les ayudas a verse, donde les ayudas a sentir el cariño y el contacto con el otro, el sufrimiento del otro, a entender las distintas perspectivas, ¿no? Y ahí es como, piénsate, tú solo, tú en pareja, ¿no? Intenta intervenir sobre ello, porque tienes un 50% de responsabilidad sobre ello. Bueno, claro, y eso es relevante, ¿no? O sea, cuando uno acusa siempre a la pareja, o cuando uno siempre es acusado, ¿no? de lo mal que va la relación por tu culpa, o es que todo es porque yo es que soy así, porque es que ahí hay algo que no estáis analizando bien, ¿no? Hay algo que no es real. Tal cual. Estamos en una relación de parejas, de pares de zapatos del 36 y el 42. Claro. Está desequilibrada, ¿no? Claro. Aquí cuando hay culpas al 50%, ¿no? Quería puntualizar algo que dices, ¿no? Porque claro, me parece muy interesante ese para qué inconsciente o a veces consciente, ¿no? De esa instrumentalización. Sin embargo, yo sí que introduzco un elemento, ¿no? Más desde la logoterapia, de que sí hay un para qué que va más que es constructivo, ¿no? Y que va más allá de nosotros. Es decir, ¿cuál es el elemento trascendente de la relación? Tiene que haber un para qué. Pero que no sea instrumentalizador, sino hacia dónde, para qué estamos juntos como seres humanos, como pareja. Sin duda, ¿no? O sea, claro, que es como casi el lacito final, ¿no? Sí, o sea, sí, claro, tener un proyecto, ¿no? El proyecto vital común, podríamos decir. Eso o sea, que ese para qué sí es sano y es sano preguntárselo, y además eso va a evolucionar a medida que evoluciona la pareja, ¿no? Sin lugar a dudas, por eso, ¿no? Hay tantas parejas que necesitan repensarse pasados unos años, ¿no? Si no soy capaz de pensarme en el día a día, tengo que repensarme pasados unos años, porque si no, es posible que nos hayamos ido distanciando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, desde ahí, claro, el para qué instrumentalizador es aquel que de alguna manera es para utilizar al otro en mi beneficio, ¿no? El para qué que tú planteas es esa perspectiva de futuro juntos que no en ningún lado ensombrece la perspectiva de futuro individual. Es decir, tenemos un proyecto personal, un proyecto profesional, un proyecto familiar, un proyecto de pareja, ¿no? Y desde ahí tener la sensación de que vamos remando juntos en ese camino, ¿no? Sí. Sí. Y para cerrar esta parte, ¿no? de cómo ayudamos a las personas a corregir esos patrones relacionales, yo creo que cabe mencionar el papel central que tiene esto en la experiencia terapéutica, ¿no? En el vínculo con el terapeuta, porque al final muchas de las cosas que tú estás diciendo, no todas, pero en parte se las ofrecemos al paciente, ¿no? O sea, que la terapia es esa experiencia emocional correctiva, sí. También donde de pronto uno no es juzgado, tiene un espacio para expresarse emocionalmente sin que proyecten, sin que le ataquen, donde a uno se le mira, se le admira también. O sea, es que sí, es imposible no querer a los pacientes, ¿no? O sea, es algo que tiene que funcionar. Y yo creo que a muchos de los terapeutas que nos estáis escuchando es algo en lo que tenemos que trabajar. Y si alguno, por alguna razón, no conectamos con el paciente que nos viene, porque nos recuerda demasiado a nosotros, que muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. O porque estamos en un momento vital en el que no podemos, ¿no? Trabajar con ello. Es siempre mejor derivar, ¿no? Pero que tenemos un trabajo afectivo y que eso es fundamental a la hora de también ayudar a las personas a solucionar estos problemas vinculares y de apego. Y también para los pacientes, que es bueno que conecten con su terapeuta, que no se queden con el terapeuta que de alguna manera les han recomendado, sino que tienen que sentir que es hogar, que les apetece ir, que a pesar de lo duras que son algunas sesiones, porque se remueven muchas cosas, tienen que sentir que es un lugar tranquilo y seguro, que es un lugar donde se trabaja, pero desde esa cercanía afectiva. Uno no puede tener miedo a ir a terapia. Yo me lo he encontrado en pacientes que me llaman y me preguntan, Marta, pero tú me vas a regañar porque mi terapeuta actual me regaña. Y yo, ¿cómo?
¿no? Como que desde ahí hay un montón de técnicas a nivel de psicoterapia. Yo recomiendo que al final uno se sienta en casa cuando está en terapia porque se van a trabajar cosas tan profundas, ¿no? que necesitan de ese espacio de amor, ¿no? de calentito que decimos. De comprensión, sí. ¿no? De aceptación. Sí, así que efectivamente, ¿no? Si uno no conecta del todo con su terapeuta, muchas veces también incluso, es que me lo han recomendado, es que es súper catedrático, catedrática, no importa. O sea, Sí. hay que buscar a personas humanas que nos hagan sentir cómodas contándoles nuestros problemas, porque eso en sí ya es un factor que nos ayuda a cambiar estos patrones. Eso es, y que incluso se puede trabajar en terapia, ¿no? Cuando un paciente puede decirte, oye, que es que no termino de estar seguro, ¿no? No te preocupes, que yo te ayudo a buscar terapeuta, ¿no? Yo te ayudo a cambiar, que creo que en eso también tenemos una red muy grande, ¿no? Los que llevamos tantos años trabajando, yo te llamo Inés y te digo que te voy a mandar a tal persona porque siento que conecta contigo, que va a conectar bien contigo, ¿no? Y que desde ahí es importante también pedir ayuda a ese terapeuta. Pues Marta, para ir concluyendo, para ir poniendo el broche de oro en esta entrevista, ¿qué cosas podemos recomendar a quienes nos están oyendo que te hayan ayudado a ti, que tú veas que hayan ayudado a tus pacientes, ¿no? A lo largo de tu carrera, para entender mejor este tema, para empezar a hacer este trabajo tan profundo y tan importante, ¿no? Del que hemos estado hablando? Pues fíjate, yo creo que hay que poner el foco principal en el sufrimiento que hablábamos al inicio, ¿no? Todo aquello que te haga sufrir necesita ser pensado. De manera que si tenemos personas que nos están escuchando que están sufriendo en sus relaciones de pareja y son incapaces de pensarlo solas, que acudan a sus amigos, a sus familiares, y si no, que nos llamen, ¿no? Que de verdad que se pueden hacer muchas cosas para dejar de sufrir, que no tengan la sensación de esa indefensión aprendida de esto es así para siempre, que no, que se pueden hacer muchas cosas, que tenemos técnicas de conexión con uno mismo, ¿no? De aprender a quererte, de aprender a pensarte y desde ahí de aprender a conectarte bien con el otro, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? Si estás en una relación de pareja o estás buscándola, busca que esos 3 pilares fundamentales de los que hemos hablado estén presentes: la admiración y el interés, la pertenencia y la permanencia y la intimidad y la pasión, ¿no? Que esos pilares estén en tus relaciones va a formar parte de un buen desarrollo en tu relación de pareja y también en tu relación contigo misma. Claro. Porque al final, imagínate que te admiras y te interesas. Imagínate que perteneces a ti, ¿no? Que de alguna manera te comprometes contigo y que además tienes esa intimidad para poder pensarte. Eso lo hacemos en terapia. Por eso la terapia es una experiencia emocional correctora. Claro. Y bueno, vamos a hablar de tu libro, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas en pareja? ¿Qué podemos encontrar aquí? Porque yo creo que es, una compilación de cosas fundamentales, ¿no? Pues fíjate, es un libro muy fácil de leer, de letra grande. Yo me interesaba tener la idea de que en una tarde pudiéramos echarle un vistazo y tener una idea un poco de lo que hemos hablado hoy en este podcast, ¿no? De ayudarnos a pensar, de identificar en esas líneas dónde me veo yo, ¿no? Y qué aspectos de ese verme me van a ayudar a conectar, a ese mirarme al espejo psicológico, ¿no? Y a empezar a transformarme, porque no hay manera de intervenir sobre uno si no sé quién soy. Claro. Entonces, ese libro te hace pensar sobre el cómo te relacionas tú para ver después cómo te gustaría relacionarte, ¿no? Qué bien, pues os lo recomendamos a todos, ¿vale? Yo creo que nos puede aportar mucha luz sobre este tema. Yo también os quiero recomendar una serie que a mí me fascinó y que he recomendado a muchos pacientes, tiene 2 temporadas, Modern Love en Amazon Prime, que yo creo que presenta historias de amor que se han escrito en el New York Times y yo creo que refleja muy bien la complejidad de las relaciones sentimentales en todas sus versiones, pero de cada una nos llevamos un aprendizaje. Yo creo que es como un contenido muy interesante, muy profundo, muy bien explicado, muy terapéutico y muy ameno. Y también un libro que a mí me sirvió mucho, lo uso mucho en terapia, lo recomiendo muchísimo a pacientes, que es Maneras de amar, de Amir Levine y Rachel Heller, que son profesores de la Universidad de Columbia. Dentro de la divulgación, creo que es un libro que recoge muy bien en concreto la teoría del apego, para hacerla accesible, ¿no? Sí. O sea, haciendo el psicoanálisis accesible y sobre todo el cómo los estilos de apego nos influyen a la hora de emparejarnos, a veces mal, a veces de forma disfuncional, y cómo podemos hacer para solucionarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante que
Vamos, es que yo creo que esto se tendría en bachillerato o en la ESO habría que tener una asignatura que es el apego, ¿no? O sea, que nos llamen de los institutos. Por favor, vamos a... Y bueno, queríamos dejar estas recomendaciones. Pues de verdad, Marta, muchísimas gracias. Un placer total. Después de esto hemos aprendido, ¿no?, a cómo podemos forjar relaciones mucho más sanas y a identificar pues aquellas relaciones, ¿no?, que nos están haciendo daño, el por qué tenemos estos patrones, por qué elegimos lo que elegimos, que no es una cuestión puramente azarosa, ¿no?, sino que nuestro pasado tiene mucho que ver con eso. Y nosotros tenemos un papel siempre activo, ¿no?, de mejora, ¿no?, y de cambio en el presente, porque no estamos determinados, sino que estamos condicionados. Así que siempre podemos cambiar de alguna manera. Así que recordad de suscribiros, seguirnos, darnos al like, comentar todo lo que os haya venido a la mente durante este capítulo. Y nosotras nos quedamos aquí. Yo quiero hacerte entrega, además, esta camiseta de Necesito Terapia. ¡Me encanta! Porque la salud mental es un derecho. Me lo voy a poner. ¿Te vas a poner? Sí. Y nada, pues aquí me quedo yo con Marta un ratito más hablando. Muchísimas gracias a todos. Y yo vistiéndome en Necesito Terapia. Te queda estupenda. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros siempre.